Hola a todos, hoy día está súper fácil. Estoy en una parte que se llama Pest y la de allá se llama Buda. Así es que más que claro que estoy en Budapest, la capital de Hungría. Budapest. Yo nunca lo había pensado, ¿eh? No tenía idea de que era así la ciudad, o sea, Budapest. Budapest. Y está separada por el famoso río Danubio, que en estos momentos está al borde del desborde. Aquí bajamos para verlo más desde cerca. Claro, si venimos a Hungría, ¿cómo no vamos a ver el Danubio? Si se fijan, aquí está cortado el tránsito vehicular y eso tiene que ver con esto, con el río. Pasa que han habido unas lluvias en los últimos días y miren hasta dónde llega el agua ya. Está a punto de rebalsarse. Yo veo que está como a 10 centímetros de la calle. Tanto así que miren, el agua ha traído incluso algunos troncos. Oh, se soltaron los troncos. Y todos tomando fotos, ¿eh? Oh, se lo llevó. Y obviamente el tránsito en los barcos aquí está caput. No se puede andar en estas condiciones. Justamente en este lugar, un poquito más allá, hay un monumento súper impactante. Este es el monumento de los zapatos al borde del río Danubio. Estos son zapatos de hierro fundido que simbolizan los zapatos de las personas que fueron ejecutadas en este lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Así es que es un monumento bastante simple, pero a la vez impactante. Ahora subimos entonces. Aquí en la zona de Buda podemos ver ese que es el castillo de Buda. Pero más que un castillo, en realidad es un palacio, el Palacio Real. Porque castillo se refiere a un edificio que está hecho para defender la ciudad. En este caso no es el caso, pero yo al menos no tengo idea por qué le dirán así, pero se le conoce como el castillo de Buda. Y a un costado, allá, está la iglesia de Matías. ¿Quién iba a pensar que el Matías iba a tener una iglesia? Bueno, este es el edificio del Parlamento. Es uno de los edificios más bonitos de Europa y es el segundo parlamento más grande después del de Bucarest, que está en la capital de Rumania. Ahí hay que hacer un pequeño alcance. Mucha gente termina confundiendo Bucarest en Rumania con esta ciudad que es Budapest, aquí en Hungría. Incluso tiempo atrás, el Sevilla, el equipo español, jugó una final de un campeonato importante aquí en Europa. Y muchos hinchas, muchos barristas del Sevilla se equivocaron y adivinen dónde llegaron. Exacto, a Bucarest. Miren, así es el tranvía acá. Está bonito, bien monono. Ahí se fue. Miren, esta es una estación de metro, se llama así, Kossuth Lajos Ter. Aquí hay varias cosas que se llaman así, Ter. ¿Saben qué significa? Plaza. Y es que el húngaro es uno de los idiomas más difíciles del mundo. De todas formas, uno viene para acá y en la zona céntrica, en la zona turística, no hay problema si hablas inglés. O sea, no es necesario hacer un curso de húngaro para venir para acá. Incluso no hay que olvidarnos de que aquí en Europa prácticamente cada país tiene un idioma distinto. Aquí muy cerquita tenemos esta hermosa plaza que miren qué tranquilidad, ¿eh? Buen lugar para tomarse un café por acá. A pesar de ser así de linda, esta plaza se llama la Plaza de los Mártires y recuerda un hecho súper triste que ocurrió aquí en Hungría. Está construida en honor a los mártires de la Revolución Húngara. Eso ocurrió hace varios años ya y lamentablemente fueron los mártires asesinados por el régimen comunista de ese entonces. Una vez más, en la historia de la humanidad se cree de que cuando alguien no está de acuerdo contigo hay que matarlo, hay que eliminarlo. Lamentable, pero cierto, y es parte de la historia de este país. Seguimos. Otra plaza muy bonita, y miren, aquí hay algo controversial, porque a metros de la Plaza de los Mártires tenemos esta, que es un monumento a los libertadores soviéticos. Así nomás, un monumento a los libertadores comunistas que liberaron a este país de los nazis, allá por el año 1945. A mucha gente no le gusta este monumento, pero aquí está, incluso ahí dice, miren, clarito, ¿eh? Gloria a los libertadores soviéticos. Y también les dejan flores
Y ahí podemos ver en ese medio medallón, ahí está el ejército rojo, el ejército soviético liberando Hungría de los nazis. Y así es como aquí en el centro de Pest, la zona Pest de Budapest, podemos encontrar monumentos de uno u otro lado de la historia. Seguimos. Aquí también hay un monumentillo, algo que podríamos catalogar como un monumentillo, una pequeña estatuilla que es esta. Esta es la pequeña estatua a la rana René. ¿Qué más les puedo decir? La famosa rana René de los Muppets tiene su estatua en la misma Plaza de la Libertad de Budapest. También está este monumento, miren, aquí el águila simboliza a los nazis que están atacando el ángel, que vendría siendo Hungría. Este monumento es súper controversial también porque muchos sienten de que con esto el Estado húngaro quiere reescribir la historia y olvidar de que en un principio ellos también apoyaron a los nazis, sobre todo deportando a muchos judíos que vivían acá. Así es que por lo mismo a los pies de este monumento es que mucha gente deja estas piedras. Miren, también hay fotos y objetos personales de las víctimas del Holocausto. Dejamos ahora esta zona y nos vamos todos a la iglesia. Y mientras nos vamos hacia allá, te digo rápidamente en menos de 10 segundos que si quieres te puedes suscribir a este canal, le puedes dar like aquí y te hablo así de rápido porque si no pierdes el interés, te me vas para siempre, rompes mi corazón. Así que si quieres te suscribes y sigamos nomás. Bueno, esta es la Basílica de San Esteban. Así nomás nos reciben y como pueden ver, voy a esperar mejor. Lleva ese nombre porque fue construida en honor a San Esteban, que a su vez fue el rey de Hungría. En algún momento durante su construcción, esa cúpula que estamos viendo ahí se cayó y se hizo pebre aquí abajo. Y por suerte no murió nadie. Así es que obviamente eso también fue considerado como un milagro de San Esteban. Y aquí tienen una reliquia súper llamativa que es la mano de San Esteban. La conservaron, tiene más de 1000 años. Dicen que cuando él murió, la mano quedó incorrupta. O sea, no se pudrió. Y como nos gustan las historias así, vamos rapidito a ver si podemos ver la mano. El interior es espectacular. Obviamente aquí hablamos más bajito porque hay mucha gente rezando, además de los turistas que estamos aquí. Así es que vamos a intentar guardar todo el respeto posible. Otro dato de esta basílica es que aquí mismo está enterrado Ferenc Puskás, el más grande futbolista de todos los tiempos de acá de Hungría y muy conocido a nivel mundial. Incluso llegó en su momento a ser entrenador del Colo-Colo en Chile. Un dato friquísimo. Dejamos la iglesia entonces y nos vamos para allá. Esta que está aquí es la Plaza Ferenc. Miren, allá va un carro que parece que es de policía. Bueno, por aquí esto es uno de los mayores puntos de transporte, incluso por allá dice terminal. O sea, este es uno de los puntos de encuentro más importantes de Budapest. Así es que, por supuesto, había que mostrárselos. Tal como les comenté hace un rato, los judíos aquí en la época del Holocausto lo pasaron súper mal. Pero eso ya es parte del pasado. Porque ahora obviamente pueden profesar su credo de forma libre. Y es así como aquí tienen la segunda sinagoga más grande del mundo. La primera está en Jerusalén. Y esta fue construida justo en el lugar exacto donde antes estaba la entrada al gueto judío, que era la zona en que los nazis tenían confinados a los judíos. Incluso miren, aquí está demarcado el límite, o sea, desde aquí comenzaba el gueto de Pest. Hechos terribles, hechos lamentables que esperamos no vuelvan a suceder. Pero los tiempos cambian y justamente este lugar, el barrio judío, es uno de los principales puntos, uno de los puntos más calientes para encontrar restaurantes, bares,
porque aquí la vida nocturna es fuertecita, ¿eh? Es bien potente. Y si quieres ver otro destino, tal como él, dale clic ahí.